esto, ¿no? Para retratar un poco de qué va este gobierno, cuál es su signo, es, por ejemplo, me parece muy emblemático, muy elocuente, la forma como el Ministerio de Educación tituló su programa Apadrina una escuela, Andrés, ¿no? ¿Qué te dice este nombre? Apadrina una escuela, ¿no? Parece que nos están vendiendo la idea de que individuos compasivos y solidarios de las élites, ¿no? Pueden terminar con la pobreza, ¿no? No hay necesidad de ninguna solución política o de una reorganización sistémica, ¿no? Solo hace falta tener buen corazón, ¿no? La filantropía como política de Estado, Andrés. Es realmente triste, ¿no? O sea, ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera la filantropía como política de Estado, porque en esta misma ley se planteaba la deducción de impuestos si es que apadrinaban una escuela. Claro, Entonces, no hay la negocio zapada para como nada, no política de es la Estado, ¿no? zapada, es como, digamos, nos acostumbraban antes del año 2000 más o menos. Mira, en esta ley incluso llegaron a contemplar que el impuesto perdía su categoría de impuesto, en el sentido de que es una imposición, es una obligación cumplir con ella. Volvían a los tributos materia transable en centros de arbitraje de las cámaras de comercio. Es decir, que si un gran empresario debía, por ejemplo, 18 millones de dólares al SRI, el SRI le decía, venga, pague por favor. El empresario le puede decir, ¿sabes qué? No quiero creer en tu auditoría SRI, te pago 12, ¿ya? Te pago 12 y quedemos tablas. Y el SRI tenía la facultad de decidir, bueno, sí, sí, te acepto ya. Y mediado por las cámaras de comercio. ¿Qué es eso? O sea, es la destrucción total del Estado en su perspectiva fiscal, porque una de las pocas facultades que tiene el Estado, incluyendo en el propio régimen neoliberal, es la de determinar tributos, pues, porque si no, ya no es impuesto, sino contribuciones voluntarias, y lo convertían a eso, a los impuestos del Ecuador. Entonces aquí era, digamos, algún sueño húmedo de algún libertario descolocado en términos territoriales e históricos, planteando eso para la República del Ecuador. Bien que fue negado por el CAL. Y Andrés, pero quizás nos puedes contar un poquito más sobre el tema laboral, como la propuesta que daba Lazo, la flexibilización laboral. O sea, nosotros las mujeres nos quedamos pensando en esto de que por un lado proponía bajar los impuestos a las tasas sanitarias, a los pañales, a los insumos de higiene, y por otro lado hacía pues, esta propuesta laboral que efectivamente nos afecta principalmente a las mujeres flexibilizando el trabajo, porque sabemos especialmente que cuando hay una crisis salimos mal parqueadas primerito nosotras, despedidas, y ahora que encima había este rumor que las personas trabajadoras tenían que terminar indemnizando al empleador, y había como de alguna manera se estaba proponiendo un desbalance, ya de por sí hay un desbalance de relaciones de poder entre el empleador y el trabajador, pero no sé, cuéntanos un poquito más sobre esta propuesta, y porque la verdad es que sí nos da miedo que se vuelva a insistir por otras vías, ¿no? Claro. Mira, para empezar, no era un rumor. El artículo 75 de la ley de Lazo decía que si un trabajador es despedido por alguna de las causales de un artículo anterior, el trabajador tenía que indemnizar con el último mes de sueldo al patrón, al dueño, al jefe, al capitalista. Ya, ese era el colmo, ¿no? Y creo que es una de las razones por las cuales Increíble. hubo, digamos, una reacción social con contundencia, un grave error del gobierno que hizo que la ley también pueda negarse en su momento, ¿no? Ahora, el tema de la exoneración o eliminación del IVA a las toallas sanitarias y otros artículos de uso de las mujeres, yo creo que se podía tomar directamente por parte del gobierno. ¿Por qué por decreto elimina el impuesto a la salida de divisas para las aerolíneas que mandan las divisas al exterior? Y no puede por decreto también tomar una decisión para beneficiar al 50% de la población del Ecuador, es decir, las mujeres, las personas menstruantes que necesitan nuestros artículos y toallas sanitarias, pero también otros relacionados a la higiene y al cuerpo de la mujer. Entonces, realmente es terrible que haya querido usar eso como una herramienta para impulsar la ley. Ahora hay el rumor de los constitucionalistas que nos pasaron Andrés, molestando durante perdón que toda te la campaña. cortemos, Sí. se te está cortando un poco, no sé si le puedes repetir la última parte. Chuta. ¿Cuál es la última parte? Como que se le cortó casi toda la pregunta, ¿no, Abraham? No.
Realmente no tanto, Gaby. Creo que No tanto. No. estabas cortada tú, Gaby, porque yo la verdad sí le veía moviéndose, a ti No tú soy estabas tú, no soy estática. yo, eres tú. No soy yo, Ok, eres tú. Pero bueno, perdón, estaba en perdón. que yo creo que sí había mecanismos, sea a través de política del gasto, de gasto tributario, para poder reemplazar el cobro del IVA a los artículos de uso de las mujeres, como las toallas sanitarias o los tampones, mediante políticas de gasto y de gasto tributario. ¿Cómo puede ser posible que mediante decreto elimine el impuesto a la salida de divisas para las aerolíneas que sacan divisas, que sacan dólares del Ecuador, y no se pueda tomar una medida similar o de cantidad similar para las mujeres, para el 50% de nuestro país? En todo caso, tú sabes, esa es una propuesta que fue nuestra en campaña y que en su momento el otro lado la ridiculizó, pero ahora la han adoptado. Bien por ellos en esa parte. En todo caso, lo que estamos enfrentando ahora es el riesgo de que quieran establecer una manipulación constitucional y decir que la ley no debía haber sido negada por el CAL y supuestamente han transcurrido los 30 días y considerarla aprobada y enviarla directamente al registro oficial. Eso no puede ocurrir porque el CAL ya envió su decisión al registro oficial y solo podrían imponer eso al registro oficial con tanquetas. El registro oficial tiene su sede en la Corte Constitucional y yo jamás quisiera ver que se repita un escenario de uso de la fuerza pública como la policía o los militares para intimidar al registro oficial a que publique una ley. No permitamos eso, ecuatorianos. Estemos atentos, estemos listos, estemos dispuestos a plantear medidas cautelares y acciones constitucionales para que no quieran pasarse sobre la institucionalidad y el Estado de Derecho. Él dijo que iba a respetar la Constitución. Ojalá así sea, pero exijámoslo nosotros. Andrés, y ya terminando esta parte más coyuntural, ¿no? Hemos hecho un diagnóstico, lo has hecho tú, bastante impecable, ¿no? Sobre el contexto tan complicado, tan jodido que estamos enfrentando, ¿no? Ahora bien, la pregunta que nos queremos hacer desde la escuela es cómo organizar la rabia, ¿no? Cómo organizar la indignación para convertirla en cambio político, para convertir las ideas en ciudad, ¿no? Cómo integrar, cómo articular, cómo agregar a los que luchan en contra de este sistema perverso, ¿no? En contra del capitalismo, del colonialismo, del patriarcado, todos en un mismo proyecto, porque me da la impresión de que estas luchas a ratos lucen muy corporativizadas, ¿no? Este es un síntoma que se lo ve en la izquierda no solo en Ecuador, sino en diferentes lugares. Acá en España pasa lo mismo, ¿no? Parece que cada quien rema por su lado, ¿no? Esta no es una pregunta fácil, pero ¿cómo crees que deberíamos articular en un mismo proyecto colectivo todos estos dolores, todas estas luchas de mujeres, de indígenas, de campesinos, de ecologistas, de obreros, de activistas de derechos humanos, de líderes de las comunidades LGBTI, ¿no? ¿Cómo hacemos este gran frente, Andrés? Sigue siendo un gran pendiente en nuestro país. Sigue siendo un gran pendiente, es un imperativo al mismo tiempo y hay que analizarlo y verlo esto desde la perspectiva histórica, ¿verdad? La perspectiva histórica es la que nos debe ayudar a esto y a poder encontrar claramente las distintas conciencias de clase, de lucha, de razón de vivir y de aspiraciones comunes y colectivas que necesita nuestra sociedad. Yo creo que necesitamos la construcción de un gran frente, un frente amplio, una plataforma común, llámale el nombre que quieras, un nombre amplio que permita el aglutinar, que no necesariamente implique que todos tenemos que andar juntos en todos los temas. No necesariamente significa que nos tenemos que entremezclar entre todos necesariamente, pero sí significa que podamos compartir el espacio, que podamos conversar, que podamos unirnos en nuestra diversidad. Ahora, eso significa también actos de desprendimiento, Abraham. Significa saber pedir perdón si es que cometimos errores o porque cometimos errores. Significa reconocer si es que no utilizamos el poder en la proporción adecuada. Significa reconocer que por sí solos no nos va a alcanzar, que necesitamos una unidad amplia en un colectivo común que nos permita salir adelante. Y significa buscar y detectar a quienes atentan en contra de la unidad, quienes fomentan el divisionismo
y pedirles por lo menos un tiempo, si no apartarnos, para que quienes creemos en la unidad tengamos el tiempo de forjar ese proyecto de unidad. Pero necesitamos tomar acciones de carácter público que permitan de lado y lado reconocer errores y avanzar hacia adelante, avanzar hacia la transformación, hacia la lucha común. Yo creo que las condiciones históricas están ahí y no es una cuestión discursiva. Veamos lo que está pasando en la región. Miren, en Chile hicieron primarias, los comunistas y los progresistas y por ahí otros más, y se juntaron en un gran frente que ahora tiene presente ahí a una constituyente con 2/3, con gente progresista y de izquierda, de las diversas izquierdas, con muchas causas, pero una constituyente de izquierda en Chile sí era posible. En Chile tenemos la posibilidad de aglutinar las fuerzas progresistas de izquierda, populares, plurinacionales, afros y críticas en Brasil, en donde el PSOL y otros que se rivalizaron con el PT en el pasado ahora están juntas. Y no hablo solo desde la dinámica partidaria, sino en las estructuras sociales a las cuales los partidos aspiran o dicen representar. Y eso está pasando en el Brasil. Está pasando en el Perú, en donde se unieron las izquierdas, los progres, los menos progres, los críticos, los antifujimoristas, los campesinos, los populares, los comunistas, los socialistas, los maoístas, en un gran frente común para derrotar a la oligarquía, y lo lograron. En Colombia se está firmando el pacto histórico entre el maíz, los pueblos indígenas, los partidos verdes, el liderazgo del polo, las izquierdas, la Colombia humana, los centristas, ciertos grupos de hasta liberales que se están uniendo para derrotar al uribismo y a la oligarquía colombiana. Entonces, no estoy hablando pues de ficciones de Francia, de Canadá, estamos hablando de aquí al ladito. Entonces, sí hay las condiciones históricas materiales para lograr esto, es ya solo cuestión de nuestros egos, de que los dejemos a un lado, de que asumamos una actitud de desprendimiento, fomentemos la unidad y lo logremos. El deber histórico está ahí, la ruta está ahí. Ahora, esto no es suficiente, un pacto allá arriba. Tiene que haber también un pacto social abajo. Y las fuerzas políticas, las bases sociales a las cuales estos grupos dicen representar, tienen que empezar a interactuar en territorio. Así como solemos participar en conversatorios por Zoom que salen en los spaces, en las reuniones, etcétera, que se transmiten en el Facebook, también tiene que haber esa participación diversa en el territorio, en la comunidad, en el barrio. Por ejemplo, vamos a organizar un foro en donde vamos a debatir los compañeros de Pachacutic, los compañeros comunistas, los compañeros de la Revolución Ciudadana, y nos sentamos a conversar con el compromiso de no llegar a darnos puñetes, pero sí de seguir conversando. Y si estamos en desacuerdo, estamos en desacuerdo, si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y esa diversidad, no solo di como ejemplo los partidos, pero me refiero a todos los tipos de colectivos que puede haber, los ciclistas, los artistas, los compañeros vinculados a los movimientos de rock, los compañeros vinculados, por ejemplo, al cuidado del ambiente, los animalistas, los compañeros ecologistas, que hay en cada barrio, hermano. Eso es lo que también tiene que diseñarse, tanto en el espacio virtual como en el espacio físico. Y así se reconstruye el tejido social y productivo con la economía popular y solidaria que nos va a permitir sobrellevar este siglo que es jodido como es el siglo XXI. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? También el peligro siempre, ¿no? De que los movimientos sociales caminen por separado entre sí, ¿no? Las políticas identitarias que también siempre afectan de alguna manera si es que no hay una conciencia de clases, algo que nos pueda unir. A mí me daba mucho la atención, como he visto actualmente en el gobierno, en el gabinete de Lazo, primero la denuncia de que con las manos podemos contar, con una mano podemos contar cuántas ministras se encuentran en su parlamento, pero sí me da la atención que ha habido mucho como el discurso del feminismo, de que estamos incluyendo a todos y todas, y en la práctica se está promoviendo un feminismo liberal, ¿no? Tal es el caso
pero el 28S, que fue hace una semana, se pone a una ministra que se declara feminista y ni siquiera se menciona el tema del aborto, ¿no? Entonces, esas cuestiones que también nos hacen pensar que no hay una conciencia de clases, y lo mismo pasa con el tema ambiental, y lo mismo pasa con las otras políticas identitarias, por ejemplo, las comunidades LGBTIQ+, y pues sí, pues este sería definitivamente una de los objetivos y de los retos que tienen las izquierdas para unirnos desde abajo. Pero yo creo que ahí, y también, digamos, el avance de la agenda identitaria LGBTIQ más liberal. Sí, pero que es ¿no? Ahí hay que ser súper estratégicos y poder hacer una lectura a la Argentina. Mira lo que acaba de pasar en Argentina, una ley de cuotas del trabajo, es decir, el mundo del trabajo, de la inserción económica para las personas trans, por ejemplo. ¿Sí? Y otra cosa que se puede hacer para poder cuestionar al propio rol del capital en su dimensión patriarcal, es decir, que las más grandes empresas del Ecuador, es decir, los capitales más grandes del país, tienen la obligación de tener paridad de género en sus directorios y estamentos de dirección dentro de las empresas. ¿Cómo no va a cambiar eso la realidad del ámbito laboral, del ambiente, de la provisión de mecanismos de cuidado para las mujeres trabajadoras en las empresas, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que las cajeras del supermercado más grande del Ecuador se ven representadas en el directorio de esa empresa? No, porque seguramente no hay una presencia de mujeres ahí, o por lo menos no hay en una estructura paritaria. Así que como queremos y que haya gabinetes con paridad, también tenemos que exigir que en el propio seno, en el propio núcleo del capital, que son los estamentos de toma de dirección en las grandes empresas, también haya paridad hombres y mujeres. Eso en sí mismo empieza a romper esa dinámica del feminismo laboral, porque les toca enfrentarse el feminismo liberal, perdón, les toca enfrentarse a la dimensión patriarcal del capital. Yo creo que hay como pensar en medidas de ese tipo que pues vayan orientando en el mediano plazo la evolución del concepto hacia una sintonía más amplia, ¿no? Solo quería hacer como un comentario de lo que dices. En tu plan de trabajo que planteabas recientemente, se decía, ya se establecía la idea de un cupo para las mujeres trans. Y de hecho, recuerdo que en una reunión que tuviste con varias mujeres, te comunicaste con un cierto grupo del movimiento trans, de las mujeres trans, y ya se había como conversado esto. Entonces, yo sé que suena como siempre envidiable lo que está pasando en Argentina, aparte porque tienen una ministra como Elizabeth, que es brillante, pero también queda claro que si es que otro hubiera sido el escenario, tu plan de trabajo ya contemplaba esto, ¿no? Y también de lo que se dice, hay como un distanciamiento absoluto entre el plan de gobierno de Guillermo Lasso en temas de género, que de hecho lo estableció en temas laborales, y después también no se ha cumplido, que también valdría la evaluación de lo que se ha prometido y lo que se ha hecho. Pero sí, esto está como en disputa, este feminismo que se está estableciendo desde el Ejecutivo, ¿no? Y como con esta idea de también crear esta Secretaría de Derechos Humanos, y que vemos lo que está pasando en las cárceles, y así como de derechos humanos, no es que estamos viendo mucho, ¿no? Pero